Nuestra clase de hoy, lunes, se titula Nacimiento, alcances y expansión del Islam. Cuando uno habla del Islam, está hablando de Mahoma. En esta ocasión tomamos como bibliografía de base a Emil Durkheim en un trabajo de la década del 60 que se llama Mahoma y la tradición islámica. O también podemos tomar un excelente capítulo de la Historia Universal de Vicente Ángel Valenzuela, que está escrito por el profesor Carlos de Ayala Martínez de la Universidad Autónoma de Madrid. Pueden usar ambos capítulos o pueden usar alguno de los dos capítulos. El tratamiento del profesor Ayala Martínez es realmente excelente. Es un artículo realmente recomendable, recientemente hecho. Y el trabajo de Emil Durkheim también tiene una base y un conocimiento sobre el mundo del Islam muy profundo. Así que es opcional, o uno u otro, o los dos si quieren. Comenzamos la clase con una afirmación. Pocos sucesos de la historia de la humanidad han transformado la fisonomía de gran parte del globo tan rápida y decididamente como fue la expansión del Islam. Como en todas nuestras clases, nos vamos a ubicar en tiempo y espacio. El espacio que vamos a revalorar en estas primeras diapositivas va a ser la península arábiga, en un momento anterior al surgimiento del Islam y al nacimiento de Mahoma, es decir, anterior al siglo VII. Podemos observar en el mapa dos zonas bien diferenciadas, el norte y el centro, con un paisaje desértico y un clima muy duro, y cuando hablo de clima muy duro, hablo de la amplitud térmica propia del desierto, y una zona conocida como la Arabia Feliz, con otras características totalmente distintas, en tanto que tiene fértiles tierras cerca de la costa, por lo cual sus poblaciones se dedican a actividades de tipo económicas, comerciales, marítimas o de comercio interior. Dado que no tienen fronteras naturales, estas poblaciones van a estar sumamente influidas por los grandes imperios del momento. Estoy hablando del imperio persa y del imperio bizantino. Y en esa Arabia preislámica vamos a encontrar dos tipos de sociedades que según la época van a predominar unas sobre las otras, pero son básicamente dos estructuras muy marcadas. Por un lado, los grupos tribales de familias extensas, con lazos de solidaridades mutuas, que se corresponden con los nómades beduinos que van por las rutas caravaneras permanentemente. Son más bien característicos de la zona centro y la zona norte de Arabia. Pero por otro lado, están las grandes unidades urbanas, siempre cerca de los cursos de agua importantes, algunas con gran cantidad de gente y lazos que no son los tribales, sino que más bien son religiosos, culturales y comerciales. Los nómades beduinos del norte y centro utilizan para el traslado un animal característico que es el camello, del cual aprovechan no solamente sus aptitudes para soportar pesos, sino también su carne y su cuero. Son animales muy fieles que transitan distancias y no requieren de agua como otros animales podrían solicitar. Detengámonos por un momento en las características de los nómades beduinos. Están dedicados al pastoreo y al comercio en caravanas. Normalmente esta práctica la llevan adelante en el verano, en donde se asientan en los oasis y se dedican al comercio. Desde el punto de vista social, tienen un concepto de familia extensa, familia patriarcal, machista. Un conjunto de familias integran un clan. Normalmente ellos luchan y viajan juntos en clan y explotan tierras en común también desde la organización del clan, dándole muchísima importancia a su ascendencia genealógica. En materia religiosa,
son politeístas, adoran a la tríada de Al-Lat, que es la diosa del sol, Usa, la estrella matutina, y Manat, la diosa de la felicidad. Sin embargo, todos reconocen el tener una divinidad superior que es Alá. En materia de lengua, bueno, existen diversos dialectos de la lengua árabe. La lengua árabe proviene del grupo de las lenguas semíticas. Ahora, en zonas de dominación de Bizancio suele hablarse el arameo, el copto en Egipto y el persa en zonas dominadas por los persas sasánidas. Debo decirles que la península arábiga en estos momentos preislámicos fue el centro de las ambiciones tanto del imperio bizantino como del imperio persa, por lo cual van a haber múltiples influencias de ambos imperios, según las épocas va a predominar uno u otro. En esta imagen observamos la tríada respetada por estos beduinos nómades, la tríada integrada por Al-Lat, Usa y Manat. A los pies, un león. Uno se pregunta por qué razón era un territorio tan heterogéneo, un territorio con tantas variables, con tantas características contrastantes. Y es que hay factores que impiden que sea un todo homogéneo. Por un lado, la inexistencia de una fuerte tradición religiosa unitaria. Es decir, en Arabia convivían los politeístas con los judíos, con los cristianos y hasta con ciertas herejías. Por otro lado, tampoco había una escritura común. Y finalmente, contribuye a todo esto la extensión que tiene la península. Una de las cosas más interesantes que podemos destacar de la cultura árabe es el sistema onomástico que utilizan, es decir, cómo los árabes se nombran a sí mismos. En realidad utilizan un largo nombre que supera el nombre y apellido que nosotros usamos. Ellos en su nombre revalorizan sus antepasados y todo lo que significa la línea de la familia extensa, el clan y la tribu. En realidad, la manera de nombrarse contiene 6 detalles bien interesantes. En primer lugar, utilizan un apelativo, que es una fórmula en la cual se aclara el momento en la etapa de la vida de la persona. Por ejemplo, Abu significa padre. Todo aquel árabe que empieza con el nombre Abu significa que ya es padre. Seguido de un nombre propio. El nombre propio seguramente está inspirado en fuentes bíblicas o coránicas, a la vez seguido de la filiación, es decir, quién es el padre de esa persona, y todos los apellidos de los antepasados por línea masculina. Finalmente, el nombre de la tribu y para terminar, un sobrenombre que es el modo como que la persona se conoce, ya sea por alguna característica particular que tiene, por algún título de honor o por algún cargo que desempeña. Les dejo acá el nombre completo de Mahoma para que se diviertan. ¿Cuáles eran las unidades políticas importantes de esta Arabia preislámica del siglo VI? En primer lugar, estas unidades políticas, que ya enseguida se las voy a nombrar, estaban totalmente influidas por los imperios bizantino y persa, que competían en el territorio por el dominio de las rutas comerciales. Un comercio muy importante, un comercio que llegaba hasta el lejano oriente. Estos tres grupos estaban, dos al norte y uno al sur: los gayaníes, los lashmidas o lashmíes y los imyaríes. Comencemos con los lashmíes. Los lashmíes vivían cerca del Golfo Pérsico, en lo que es hoy Irak y Kuwait. Su capital era Al-Hira y eran una monarquía, pero era una monarquía que estaba adscripta a Persia porque en el año 604 Cosroes II los había conquistado territorialmente. Ellos lo único que hacían era servir de contrapeso a las intervenciones en Arabia de los bizantinos. Vamos ahora a los gayaníes. Los gayaníes estaban cerca del Mar Rojo, en el otro extremo, en la zona de Transjordania y el sur de Siria. Eran una monarquía, pero no tenían capital, y a sus jefes se los llamaba filarcas. Estaban subsidiados
y eran aliados del Imperio Bizantino, es decir, los contrarios a los lashmíes, y vigilaban las fronteras del imperio. Ellos eran monofisitas. A finales del siglo VI van a tener revueltas contra el emperador bizantino Mauricio, y estas revueltas van a ser duramente sofocadas. Los himyaríes se ubicaban al sur de la península arábiga y estaban ahí desde por lo menos el siglo I después de Cristo. Ellos se dedicaban a comerciar con los persas. Ahora bien, en el año 525, el reino abisinio monofisita de Axum, totalmente apoyado por los bizantinos, recuerden el enfrentamiento entre los bizantinos y los persas, apoyado por los bizantinos, este reino invade Yemen para asegurarse la ruta de la seda. Aprovechando su arremetida, el gobernador de Axum, de paso, decide hacer una campaña contra el Hiyaz. Recordemos que detrás del gobernador de Axum estaban los bizantinos. Esta campaña se va a llamar la Expedición del Elefante y termina siendo derrotada por los persas en el año 570. A partir de ese momento se va a establecer en el Hiyaz un protectorado persa que depende de la ciudad persa de Ctesifonte. Ahora, en el Hiyaz, en la zona del Hiyaz, se encontraban los dos centros urbanos más importantes, la Meca y Yatrib, o después conocida como Medina. Tanto la Meca como Yatrib eran ciudades comerciales caravaneras y tenían mucha influencia sobre las poblaciones nómadas que venían a buscar mercadería. La ciudad de la Meca era una confederación de tribus clientes en torno al santuario de la Piedra Negra que se encontraba en la ciudad y que también se lo conoce como el santuario de la Kaaba. En esta ciudad no solamente vivían gente que adoraba a dioses que estaban en el santuario de la Kaaba, sino que también habían comunidades monoteístas de judíos, cristianos e inclusive un grupo de árabes, los hanifíes, que eran también monoteístas. Acá podemos observar el santuario de la Kaaba. El santuario de la Kaaba era una verdadera atracción que servía de imán a muchos árabes que permanentemente se congregaban en la Meca para venerar a su divinidad. Dentro de las múltiples divinidades que incluía el santuario de la Kaaba estaba la llamada piedra negra, una piedra que la tradición cuenta que era blanca y que se había vuelto negra por los pecados de la humanidad. Además de ser un polo de atracción por su santuario, la Meca se caracterizaba por ser un gran centro comercial, tanto de productos de larga distancia como de productos de tipo local. Allí concurrían muchos nómades caravaneros a buscar sus productos. Y entre los productos de larga distancia más cotizados estaban las telas, las especias, el vino sirio, que era extremadamente caro, y el incienso y la mirra, que servían para perfumar los ambientes. En cuanto al comercio de productos locales, bueno, era un comercio más de artículos comunes. Se comerciaba ganado, alimentos, armas y las artesanías. Esta es una imagen de la Meca relativamente en la actualidad. Esta es una imagen de la Meca en la actualidad. La otra ciudad importante era Yatrib o Medina, que también era un centro comercial. No tenía ningún santuario, pero sí constituía un polo en donde se daban cita a comerciantes porque se comerciaban los mismos artículos que en la Meca. Y acá tenemos una imagen de la Medina actual. Lo que sí tenía Medina, que la hacía diferente a la Meca, era que muy cerca tenía importantes explotaciones mineras. Llegamos al siglo VII. El siglo VII es un siglo de debilidad tanto para el imperio bizantino como para el imperio persa, y esto va a ser un factor fundamental para explicar la expansión del Islam. En ese siglo VII se produce un enfrentamiento entre el emperador bizantino Heraclio y el emperador persa Cosroes II,
que combaten sobre todo en la zona de Siria, Palestina y Egipto. Ya conociendo lo que había sido la península arábiga en momentos previos al nacimiento de Mahoma, podemos dedicarnos a estudiar qué se modifica a partir de Mahoma y cómo se crea esa comunidad de fieles llamada Islam. No hay una fecha precisa que establezca cuándo nació Mahoma. Para algunos nació en el 552, para otros nació en el 570. Él pertenece al clan Banu Hashim y a la tribu Quraisí. Se trataba de una tribu muy rica, una de las tribus más ricas de la Meca, aunque él era de la rama pobre. Ahora, su vida da un vuelco muy importante cuando él se casa con una viuda rica que tenía una empresa comercial heredada de su fallecido esposo, y lo va a introducir a Mahoma en el mundo del comercio caravanero. Con su esposa Jadilla tuvo varios hijos, de los cuales la única que sobrevivió fue Fátima. Y lo que ustedes ven a un costado, en el costado derecho, es la mano de Fátima, símbolo importante del Islam. Por sus actividades comerciales, Mahoma, ocupado del comercio caravanero, se puso en contacto con judíos, con cristianos, yendo y viniendo por las rutas del desierto. A los 40 años, eh, teniendo un excelente pasar económico, empezó a meditar, se iba a la cueva del Monte Hira y dice que ahí recibe la revelación, el ángel Gabriel se le aparece y transmite un mensaje de Alá, el máximo Dios, que le pide que arme una religión monoteísta. De ese modo, va recibiendo los versos del Corán en forma revelada y acto seguido comienza a predicar en la Meca. Sus primeros seguidores fueron su entorno familiar y después salió a predicar en un ambiente más amplio, una predicación que estaba basada en tres temas fundamentales. Hay un único Dios, o sea, exaltación al monoteísmo, el rechazo a los falsos dioses y la preparatoria que cada persona tiene que hacer para el juicio final, para los momentos finales. La prédica del monoteísmo le trajo problemas en la Meca a Mahoma porque sus familiares gobernantes no estaban de acuerdo que él impulsara el monoteísmo porque de alguna manera, les degradaba el santuario politeísta de múltiples ídolos que era el santuario de la Kaaba. Entonces va a llegar un momento en que Mahoma va a entrar en una seria tensión con los gobernantes de la Meca y deja la ciudad y ahí es cuando se traslada a Medina en septiembre del 622. Fecha clave en la historia del Islam que se llama la Égira. La Égira significa la emigración y que sirve como año cero para el calendario musulmán. Y volvemos a insistir en la importancia de la Égira en septiembre del 622, momento en el cual Mahoma abandona la ciudad de la Meca sintiéndose sumamente amenazado por los gobernantes que no estaban dispuestos a consentir que un solo Dios reemplazase a la multiplicidad de divinidades que estaban contenidas en el santuario de la Kaaba y que le traían a la ciudad bienestar en tanto y cuanto la ciudad tenía una afluencia de gente de todas partes de Arabia. Ya instalado en la ciudad de Medina, el profeta se empieza a revelar como un verdadero político y arma una especie de confederación de tribus, incluyendo a los judíos, que se conoce como las Constituciones de Medina, una especie de pacto de convivencia entre las tribus que viven en Medina. Mahoma en esa confederación funcionaría como un árbitro y Medina sería la nueva ciudad sagrada. Con el tiempo, él va a enfrentarse con los judíos y los va a terminar expulsando de Medina. Sigue a todo esto enfrentado con la Meca, pero a su vez empieza a buscar apoyo
de otras tribus que están en la zona del Hiyaz. Ya estamos en el año 630. Finalmente, luego de muchas idas y vueltas, logra pactar con la ciudad de la Meca y poder regresar a su ciudad de origen. Desde este punto de vista, en el año 628 firma el pacto de Hudaybiyah y logra volver a la Meca peregrinando al santuario de la Kaaba, logrando un acuerdo con el gobierno Quraisí y logrando el juramento de fidelidad y obediencia de la ciudad. Sin embargo, él sigue viviendo en Medina, organizando su comunidad y ordenando toda su comunidad político-religiosa en torno a la primera mezquita que a su vez le servía de residencia. Es ahí donde muere en junio del 632. Esta última peregrinación a la Meca en el 628, conocido como la peregrinación de la Dios, es la que hace que todo musulmán tenga que peregrinar por lo menos una vez en la vida a la Meca. Este año 2020 corresponde desde la tarde del 28 de julio a la tarde del 2 de agosto. Desconozco si va a haber peregrinación por el coronavirus o no, pero debiera ser el 28 de julio al 2 de agosto. Como balance, a la muerte de Mahoma había logrado convencer a todas las tribus de Arabia de formar parte del Islam, a cambio de un pacto de garantía de no agresión y de defensa mutua, una especie de confederación de tribus. Cada una de las tribus remitía una limosna o contribución regular para el mantenimiento de la comunidad, incluyendo la compra de armamentos para la defensa. Y en esta diapositiva podemos ver las bases de lo que fue la primera mezquita en Medina y la primera residencia de Mahoma. En esta diapositiva vemos los tres momentos de la vida de Mahoma, de los cuales los más interesantes son los dos últimos. Un primer momento que abarca su infancia y su juventud, un segundo momento que abarca desde el 610 hasta el 622 en que se produce la Hégira, en donde él vive en la Meca y son los años de su formación doctrinal. Y finalmente un tercer momento del 622 hasta el 632 en que fallece, en donde Mahoma se revela como un verdadero político, capaz de organizar una comunidad político-religiosa. Los núcleos de la revelación de Mahoma. En primer lugar, el monoteísmo. En segundo lugar, la condición de Mahoma de profeta. En tercer lugar, la existencia de un cielo y de un infierno y de la condición de que el hombre se salva por la fe y las buenas obras. Y la cuarta, el esfuerzo comunitario y los valores de la solidaridad y la generosidad. Esos son los cuatro núcleos de la revelación de Mahoma. Aquí tenemos algunos principios importantes del islamismo. En primer lugar, la UMA. ¿Qué es la UMA? Una comunidad de creyentes unidos por la religión, no por su parentesco, su clan, su tribu. En realidad, la UMA es una comunidad de creyentes donde todos son iguales porque todos están unidos por la religión. En segundo lugar, la idea de reparto de botín, del cual siempre Mahoma se queda con un quinto de lo que se obtiene. La yihad, y en esto hay que hacer hincapié, siempre se ha pensado que la yihad es la guerra santa, en realidad es una noción que ha sufrido cambios con el tiempo. La yihad musulmana habla del esfuerzo por caminar por el sendero de Dios y es una visión más bien pacífica. Con el tiempo va a tomar otro tono y va a significar la guerra santa. Y los libros sagrados del Islam. La verdad revelada que recibió Mahoma está escrita en el Corán, mientras que tienen otro libro que es la Sunna, que contiene aspectos, anécdotas, recomendaciones del profeta para sus seguidores. Hoy en día el islamismo es la segunda religión más importante del mundo por cantidad de practicantes, que esto es un dato actual. En realidad,
La primera es el cristianismo, pero dentro del cristianismo hay muchas subdivisiones. Por lo tanto, si tenemos en cuenta este detalle, el islamismo sería la primera religión más importante del mundo por cantidad de practicantes. Vuelvo a insistir con el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Ustedes saben que existen tres religiones de libro. La Torá, que es el libro sagrado de los judíos, la Biblia, que es el libro sagrado de los cristianos, y el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. El Corán contiene verdades reveladas por Alá a Mahoma, y el Corán es puesto por escrito en forma tardía durante el gobierno del califa Uthman. Esto es entre el 644 y 656. El Corán se subdivide en 114 capítulos o ásoras, que a su vez están subdivididas en versículos o aleyas, que están todas precedidas de un salmo, salvo la ásora 9, que es la ásora de la retractación. Además tienen otro texto que es la Sunna, que contiene dichos, hechos y enseñanzas del profeta. Se trata de un conjunto de narraciones, de las cuales cada una de ellas se llama hadith. Son consideradas como una fuente segura de doctrina. Uno de los lugares simbólicos de la religión musulmana es la mezquita considerada como un lugar de postración. En este caso vemos una imagen de una bellísima mezquita, que es la Mezquita de la Roca en Jerusalén. Y este lugar de oración comunitaria es a la vez el lugar de oración personal y el espacio de referencia social y política que tiene todo musulmán. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene todo creyente? En primer lugar, lo que se llama la confesión de fe o shahada, por el cual se admite que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Ellos consideran que Jesús también es un profeta. En segundo lugar, la oración. La oración se hace 5 veces al día mirando a la Meca y el viernes hay una oración comunitaria en la mezquita. Después la entrega de limosnas como un medio de purificación y de ejercicio de la solidaridad para los menos favorecidos de la comunidad. El ayuno en el mes de Ramadán, que implica comidas muy magras y privaciones de tipo carnales. Y finalmente la peregrinación a la Meca una vez en la vida durante el último mes del año musulmán, que este año coincide con el 28 de julio y los primeros días de agosto. Les dejo un video para que puedan también ver los 5 pilares del Islam. Cabe destacar también en la religión musulmana la lucha contra el paganismo y el politeísmo, así como otras creencias diferentes a la musulmana, las normas alimentarias particulares, la poligamia para los sectores más acomodados de la sociedad, la endogamia como modo de agrandar las familias, la circuncisión como una práctica tomada del judaísmo, la defensa de valores como la justicia, la paz, la misericordia y el perdón, y en esta primera fase expansiva, la formación y mantenimiento de los ejércitos, que es una tarea comunitaria en donde cada tribu aporta una especie de impuesto o contribución grupal. ¿Qué fue del Islam luego de la muerte de Mahoma? Mahoma comete el grave error de no aclarar de qué modo tenía que producirse la sucesión una vez que él hubiera desaparecido. Esto va a dar lugar a grandes enfrentamientos que se hubieran sido ahorrados si el profeta hubiese aclarado al respecto. Para superar el problema de la sucesión, se llega a una solución de compromiso, que es recurrir a los familiares y a sus cercanos para sucederle en el poder. Así se da el comienzo de un periodo que abarca entre el 632 y el 661, que se conoce como el periodo de los califas ortodoxos, y que incluye a 4 personajes: Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Ali es primo de Mahoma y estaba casado con la hija de Mahoma, Fátima. Ali termina sus días muy mal, porque termina enfrentado con el gobernador de Siria, Muawiya, de la tribu de los Omeyas,
que era primo del anterior califa Uthman. Uthman había terminado asesinado por los hombres de Ali, por lo cual su primo ahora quería vengarlo. La cuestión es que todo se define en la batalla de Siffin del 657, donde Ali debe primero aceptar un arbitraje, pero finalmente termina siendo asesinado. De todas maneras, este tema de la sucesión ha dado lugar a tres grandes grupos dentro de la comunidad musulmana. Están los sunitas, los chiitas y los jaridíes. Los tres comparten creencias y prácticas religiosas, aunque se diferencian en muchas cuestiones como los rituales, las leyes, los fundamentos de la teología y hasta la manera en que organizan las comunidades. Los sunitas, que son el grupo mayoritario en la actualidad, prácticamente el 90% de los musulmanes en la actualidad son sunitas, aceptan el Corán y la Sunna como libros sagrados. Y ellos consideran que cualquier musulmán descendiente del entorno directo del profeta y de la tribu Quraysh, no necesariamente de su familia, elegido por la comunidad, tiene derecho a ser califa. Por otro lado están los chiitas, que son cerca del 10% de los musulmanes, que sostienen que el único libro sagrado es el Corán. Este grupo considera que la sucesión debe darse a través de parientes directos de Mahoma. Finalmente, los jaridíes, que son un grupo absolutamente minoritario, que sostienen que cualquier musulmán bien calificado puede conducir el califato, puede llegar a ser califa. Y acá está un poco la historia de los chiitas, porque los chiitas comienzan cuando, muerto Ali, los hijos de Ali, Hassan y Hussein, van a reclamar el derecho de sucesión y se les va a negar. Desde entonces, los chiitas reclaman su papel como líderes del Islam por ser los descendientes directos de la familia del profeta. Este tema es muy interesante y les dejo un link sobre sunitas y chiitas cliqueando aquí. Con posterioridad a los llamados califas ortodoxos se van a dar una serie de califatos importantes. En primer lugar, el califato omeya, en segundo lugar, el califato abásida, en tercer lugar, el califato fatimí y por último, el califato otomano. Cada uno de estos califatos va a tener su duración en el tiempo y sus capitales, en tanto y cuanto son distintos los componentes étnicos en cada uno de ellos. Y acá hay una pregunta que tiene respuesta, que es ¿cómo se explica la inmensa expansión del Islam en tan poco tiempo? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron al triunfo de esta sociedad político-religiosa? Entre los factores que podemos mencionar hay cuatro que seguramente son los más importantes. En primer lugar, la población de Arabia estaba cansada de la presión impositiva tanto de los imperios persa como bizantino y vieron en esta tercera opción una opción de alivio que los identificaba. En segundo lugar, la población de Arabia estaba cansada de los enfrentamientos entre monofisitas, nestorianos y cristianos ortodoxos y vieron en la religión musulmana una opción superadora. En tercer lugar, generó mucho entusiasmo el respeto por las diferentes religiones, porque los musulmanes aceptaban la convivencia en las ciudades con otras religiones a cambio de que estas religiones minoritarias pagaran un impuesto de convivencia. Era un impuesto llamado jaray, era territorial, y uno por cabeza, uno por persona, que era la jizya. De esa forma, eran bastante tolerantes a condición del pago de tasas impositivas. Y por último, la admirable organización que tenían sus ejércitos. Estos son los cuatro motivos por los cuales daba entusiasmo unirse a esa comunidad de creyentes llamado Islam. Veamos cómo se expande el Islam durante los primeros 100 años de vida. Hay una primera expansión entre el 623 y el 656. En esta expansión observamos
que se despliegan por Egipto, por Siria, por el resto de Arabia, por Irak y por parte de Irán. Y entre sus grandes baluartes de esta primera expansión está la conquista de Jerusalén entre el 635 y el 637. La segunda fase de la expansión abarca entre el 661 y el 683, que son el tiempo de los primeros omeyas. En esta segunda expansión se incorporan, además de los territorios que ya hemos mencionado, la zona de Túnez y el Jurasán. La tercera expansión abarca entre los años 692 y 718, que es una expansión que fue detenida por una terrible derrota que sufrieron en las puertas de Constantinopla. Acuérdense de las murallas de Constantinopla. Esto pasó 717-718. Pero además conquistaron otros territorios. En esta tercera expansión agregamos la península ibérica, el Magreb, la India y Transoxiana. Finalmente, una cuarta expansión entre el 720 y el 740. En este caso se agregan a los territorios el norte de África y el Cáucaso. Como ustedes ven, una política de expansión impresionante que hizo multiplicar los territorios manejados por el Islam. Sí frenaron en el Imperio Bizantino, porque los bizantinos no les iban a permitir avanzar, y cuando intenten atacar Occidente, uno de los pueblos germanos les va a hacer frente, y estoy hablando del pueblo de los francos, pero eso es tema de nuestra próxima clase. Antes de terminar, les dejo los links de dos videos. El video de la diapositiva anterior corresponde a la expansión del Islam. Y este video que está en esta diapositiva corresponde a una visita a la Meca en la actualidad, para que ustedes, el que tenga ganas de verlo, se ambiente y vea cómo se vive en esa ciudad en pleno siglo XXI. Hasta la próxima clase.